Buenos días, compañeros. El día de hoy toca el tema de cardiopatía isquémica. Es presentado por el equipo 4, el cual está conformado por las médicas residentes de primer año, Juárez Lemus Jessica, Malo Isidoro Tania Denise y Pérez García Liliana. La estrategia que utilizamos el día de hoy fue diagrama de árbol y mapa semántico. Como definición de cardiopatía isquémica tenemos que es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones que tienen lugar en el miocardio, debido a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del mismo. En cuanto a epidemiología tenemos que es la principal causa de muerte y discapacidad en México, también es la principal causa de atención médica cardiológica. Esta va a representar un elevado costo a la salud pública de nuestro país. En cuanto a las causas tenemos la aterosclerosis coronaria, hipertrofia ventricular, estenosis de las arterias coronarias, embolismo, arteritis, aneurismas, así como anomalías congénitas de arterias coronarias. En cuanto a factores de riesgo tenemos que la edad de aparición en cuanto a hombres es mayor a 40 años, en mujeres mayor a 50 años. Otro factor de riesgo es tener familiares con esta patología: diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, tabaquismo y sedentarismo. En cuanto a cómo sucede la isquemia miocárdica, en este padecimiento va a existir una baja perfusión, van a haber alteraciones de la función diastólica y de la función sistólica. Estas alteraciones o disfunciones van a verse alteradas y reflejadas en el electrocardiograma. Y nos va a dar como clínica el dolor anginoso principalmente. ¿Cómo se va a clasificar? Se va a clasificar en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. Aquí les muestro la clasificación del síndrome coronario. Como les comentaba, esta se divide en agudo y crónico. Dentro del agudo se va a dividir a su vez en dos. Se va a dividir en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En cuanto al síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, este va a corresponder al infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y dentro del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, se va a dividir en dos, en angina inestable y en infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. El síndrome coronario crónico se va a dividir en dos, en angina estable y en isquemia silente. Vamos a comenzar con el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Este se va a definir como un evento de necrosis miocárdica causado por una obstrucción coronaria sostenida, secundaria a un síndrome isquémico inestable. Cuando exista evidencia de necrosis en un escenario clínico consistente con isquemia miocárdica bajo ciertas condiciones que en un momento les voy a comentar. ¿Cómo se va a clasificar? Se va a clasificar en 5 tipos. El tipo 1 es el infarto al miocardio espontáneo relacionado a isquemia debido a un evento coronario primario, tal como la erosión de la placa y o rotura, fisura o disección. El tipo 2 va a ser el infarto al miocardio secundario isquemia debido a un incremento del consumo de oxígeno o disminución del aporte, por ejemplo un espasmo coronario, embolismo coronario, anemia, arritmias, hipotensión o hipertensión. En cuanto al tipo 3, este va a ser la muerte súbita cardíaca inesperada, que se incluye paro cardíaco a menudo con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica acompañado de elevación del segmento ST. El tipo 4 se va a dividir a su vez en dos, en tipo 4A y 4B. En cuanto al tipo 4A, va a ser el infarto al miocardio asociado a angioplastia coronaria, y en cuanto al tipo 4B va a ser el infarto al miocardio asociado a trombosis del stent documentado por angiografía coronaria. Y por último tenemos el tipo 5, el infarto al miocardio asociado a cirugía de revascularización coronaria. Vamos a tener condiciones que acompañan la necrosis y la clínica de isquemia miocárdica. Algunas de ellas son la detección de aumento o disminución de biomarcadores cardíacos, como la troponina, con al menos un valor sobre el percentil 99 del límite superior de referencia, junto con la evidencia isquémica miocárdica y al menos uno de los siguientes: síntomas de isquemia, cambios en el electrocardiograma indicativos de isquemia nueva, por ejemplo la elevación del ST y bloqueo de rama izquierda avanzado, desarrollo de ondas Q patológicas, evidencia por imágenes de pérdida nueva de miocardio o trastornos en la movilidad, muerte cardíaca inesperada. También vamos a tener intervenciones coronarias percutáneas y para injertos de puentes de arterias coronarias. Vamos también a tener hallazgos por patología de infarto al miocardio.
La duración del síndrome coronario agudo con elevación del ST va a ser de al menos 20 minutos. Esta se va a caracterizar por un dolor torácico atípico y es un poco inespecífica en adultos mayores. Algunos no presentan dolor, en cambio van a presentar fatiga, disnea, debilidad y síncope. Dentro de la fisiopatología vamos a tener una lesión y disfunción endotelial. Esta va a conllevar a una adhesión y transmigración de los leucocitos de la circulación a la íntima o a la capa íntima, que va a conllevar a una migración de las células del músculo liso y a su vez va a causar una formación de placa de ateroma. Esta placa de ateroma va a disminuir la luz arterial y va a provocar una obstrucción coronaria. Entonces esto va a ocasionar una ruptura abrupta y por ende un estímulo de agregación plaquetaria, formación de trombo y oclusión total que va a conllevar a una isquemia y finalmente a una necrosis. En cuanto a los datos clínicos de esta patología, podemos tener también activación del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, que nos dé como clínica palidez y diaforesis. El paciente puede tener hipotensión, pulsos disminuidos o irregulares, bradicardia o taquicardia, presencia de tercer ruido cardíaco, estertores, distensión yugular, lo que significaría que el infarto está en el ventrículo derecho. En cuanto al diagnóstico, este va a ser por medio de la clínica y nos vamos a ayudar con el electrocardiograma. Los cambios más tempranos de isquemia ocurren en la onda T y el segmento ST. La onda T va a estar hiperaguda de base simétrica en por lo menos dos derivaciones contiguas. Vamos a tener una imagen de bloqueo de rama izquierda del haz de His o de una nueva elevación del segmento ST en el punto J. Y en cuanto a los biomarcadores, vamos a tener como principales a las troponinas cardíacas T y E, las cuales van a ser de elección, aunque también las CK-MB y la mioglobina pueden ser utilizadas. Las troponinas comienzan a subir por encima del límite de referencia superior a las 3 horas del comienzo del dolor torácico, debido a una liberación continua por un aparato contráctil en proceso de degeneración de los miocitos necróticos, con un pico de hasta 12 a 24 horas, pero regresan a su valor normal entre 5 a 14 días. Dentro de los datos electrocardiográficos con elevación del ST vamos a tener cambios en los diferentes ondas y segmentos. En cuanto a la onda T, vamos a tener que si estas son positivas, picudas o isoeléctricas, va a existir una isquemia subendocárdica. En cuanto si son negativas, va a existir una isquemia subepicárdica o transmural. En cuanto al segmento ST, si este está descendido, significará que hay una lesión subendocárdica. Si este está elevado, significará que hay una lesión subepicárdica o transmural. En cuanto al complejo QRS, si existieran ondas Q patológicas, esto significaría una necrosis miocárdica transmural. Y también podemos tener datos de bloqueo de rama izquierda en esta patología. La bibliografía nos marca una escala de riesgo cardíaco de Grace. Es para evaluar el riesgo que tienen nuestros pacientes y catalogarlos en bajo, intermedio o alto. Incluye antecedentes como la edad, antecedentes de falla cardíaca y antecedentes de infarto agudo al miocardio. Tiene hallazgos al ingreso, en donde nos marca factores, frecuencia cardíaca al ingreso y la presión arterial sistólica también al ingreso. También si existió o no un descenso del ST. Nos marca también la creatinina sérica al ingreso y la evaluación de enzimas o marcadores. También si existió una revascularización percutánea previa. Y de acuerdo a todos estos puntajes se hace una suma y se clasifica en esta zona. Se va a catalogar como un riesgo bajo si se tienen menos o igual a 108 puntos, intermedio si se tienen de 109 a 140 y alto si hay una puntuación mayor a 140. Dentro del tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST tenemos que
El oxígeno suplementario está indicado si nuestro paciente tiene una saturación menor a 95%. El tratamiento de elección va a ser la intervención coronaria percutánea, realizando una angioplastia primaria o cateterismo cardíaco. Este puede ser de aspiración de balones o con colocación de stent intracoronario. Se tiene que controlar el dolor, para ello podemos utilizar el sulfato de morfina IV a 2 miligramos de inicio. Decía que la nitroglicerina no estaba tan indicado porque puede provocar una hemorragia intracraneal a pacientes mayores de 65 años. Tenemos que usar un tratamiento adjunto a la reperfusión. Por ejemplo, los beta bloqueadores, nitratos y ECA son los ideales para esto. Si no se puede realizar la intervención coronaria percutánea en los primeros 160 minutos, entonces tenemos que optar por una trombólisis. Podemos utilizar el alteplasa a 15 miligramos IV con un bolo inicial y continuar con una infusión a 30 minutos y posteriormente a 60 minutos con 0.75 y 0.5 miligramos kilo. También podemos utilizar el tenecteplasa y la streptocinasa a 1.5 millones unidades IV por infusión de 30 a 60 minutos. Hay contraindicaciones para la fibrinolisis, las cuales son anticoagulación con cumarínicos, historia de EBC, hipertensión arterial sistémica descontrolada, demencia severa, y algunas complicaciones de esta pueden ser la hemorragia intracraneal y el evento vascular cerebral. También se recomendaban los inhibidores de la glicoproteína 2B y 2A, aunque estos no se recomendaban a pacientes mayores de 65 años. Dentro del tratamiento también se incluyen los antiagregantes plaquetarios. En este caso está indicado el ácido acetilsalicílico con una dosis inicial de 300 miligramos vía oral dosis única, que posteriormente sería de 100 miligramos cada 24 horas vía oral. También se puede utilizar el clopidogrel a 75 miligramos cada 24 horas vía oral, el prasugrel y el ticagrelor. Y también tenemos que utilizar anticoagulantes en nuestra terapia. Se puede utilizar la heparina no fraccionada de 0.5 a 1 unidad kilobolo en una infusión de 500 a 1200 unidades por hora. Y la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina a 40 unidades IV bolo, que posteriormente será utilizada a 1 miligramo kilo cada 12 horas de manera subcutánea. Tenemos una escala de porcentaje de mortalidad llamada Philip-Kimball. En esta se va a dividir en 4 apartados, en 4 clases. La clase 1 va a ser el infarto no complicado sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, el cual va a tener una mortalidad de 5%. La clase 2, insuficiencia cardíaca moderada con estertores en bases pulmonares, galope por S3 y taquicardia, con una mortalidad del 15 al 20%. La clase 3 con insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de pulmón, un 40% de mortalidad. Y la clase 4 con un choque cardiogénico va a tener una mortalidad de hasta el 80%. Pasamos ahora con la angina inestable. Esta se va a caracterizar por dolor precordial con o sin irradiación a la mandíbula, cuello, brazo izquierdo, espalda o epigastro, o inclusive presentarse solamente como disnea inexplicable o fatiga extrema. Esta puede durar de 5 a 20 minutos. Va a ceder o disminuir con nitratos sublinguales. Si dura más de 20 minutos se va a considerar como una angina prolongada. Dentro de su fisiopatología vamos a tener la rotura y erosión con trombosis de la placa de ateroma. Esto va a formar un espasmo coronario y va a provocar una embolización distal de fragmentos trombóticos. Estos van a provocar una oclusión subtotal intermitente por embolización distal de fragmentos, el cual es rico en plaquetas. Los tipos pueden ser distintos. Uno de ellos es el dolor anginoso que aparece en reposo, otro el dolor que aparece con mayor frecuencia de lo habitual a esfuerzos menores o con mayor intensidad, y puede también dividirse en inicio reciente, en menos de 1 a 2 meses, y también puede ser el dolor posinfarto en el mes siguiente al evento. El diagnóstico se va a basar en la exploración física, aunque esta puede ser normal, y también con ayuda del electrocardiograma, el cual debe realizarse en los primeros 10 minutos.
cada que aparezca el dolor a las 6 y 24 horas posteriores y antes del alta. Y bueno, siempre se tiene que comparar con el electrocardiograma inicial. Los biomarcadores más específicos para la angina inestable van a ser la troponina T o la I. Estas van a ser más específicas para la lesión miocárdica que la CPK y su isoforma, la CPK-MB. Estas no se van a elevar en la angina inestable. Posteriormente pasamos al infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. En este se va a caracterizar por dolor precordial de tipo opresivo, con o sin irradiación a la mandíbula, cuello, brazo izquierdo, espalda o epigastrio, o inclusive presentarse solamente como disnea inexplicable o fatiga extrema. Va a tener una duración mayor a 20 minutos. No va a ceder con la administración de nitratos sublinguales. La fisiopatología es muy parecida a la anterior. Va a haber una rotura u erosión con trombosis de placa de ateroma, lo cual va a desencadenar fenómenos de espasmo coronario y embolización distal de fragmentos trombóticos, los cuales van a ocluir la luz parcial de nuestra arteria. Los síntomas neurovegetativos que presenta esta patología también son taquicardia, diaforesis, náusea y vómito, palidez, ansiedad, sensación de muerte y signo de Levine, el cual es cuando el paciente se lleva las manos al pecho y siente que va a morir. En cuanto a los datos electrocardiográficos, tenemos que no hay elevación del segmento ST. Este puede ser normal y puede también presentar un descenso del ST, que sería una lesión subendocárdica o inversión de la onda T, una lesión subepicárdica. Este electrocardiograma debe ser tomado idealmente 10 minutos al ingreso, no más, a urgencias. Los biomarcadores para esta patología igualmente específicos son la troponina I y la troponina T. Aquí la CPK y la CPK-MB van a tener una elevación dinámica por encima del percentil 99 y estas se deben de realizar cada 6 a 12 horas. Como les comentaba, no va a haber una elevación del segmento ST, el electrocardiograma puede ser normal. Sí podemos tener un descenso del segmento ST, y lo cual significaría que existe una lesión subendocárdica y o inversión de la onda T, como se muestra en la imagen, una lesión subepicárdica. Tenemos también dentro del tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST como primera indicación el ingreso hospitalario inmediato y el reposo. Podemos aportar oxígeno suplementario mientras se estabiliza al paciente en las primeras 6 horas de inicio del dolor o si la saturación es menor a 90%. Podemos tener un monitoreo continuo del electrocardiograma y este es indispensable ya que puede presentar fibrilación ventricular en cualquier momento. Esta es la principal causa de muerte. Debemos tener énfasis en el control del dolor. Podemos utilizar nitroglicerina, la cual reduce la demanda de oxígeno por el miocardio y mejora su suministro. Este es un vasodilatador de las arterias coronarias y colaterales. Podemos utilizar también la morfina o sus derivados como la buprenorfina o nalbufina. Está contraindicado en pacientes con hipotensión. Dentro de los medicamentos para esta patología también se incluyen los beta bloqueadores, los cuales están inhibiendo los receptores beta adrenérgicos, disminuyen el trabajo cardíaco y reducen la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. Estos se deben administrar en las primeras 24 horas. De elección es el metoprolol de 25 a 50 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Otros medicamentos indicados son los calcioantagonistas, los cuales disminuyen la sintomatología de isquemia. Estos se van a dividir en no dihidropiridínicos, como el verapamil en isquemia recurrente sin insuficiencia cardíaca, y los dihidropiridínicos, como el nifedipino, si hay contraindicación de usar un beta bloqueador. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, podemos utilizar el ácido acetilsalicílico, el cual reduce las complicaciones vasculares a una dosis de carga recomendada, la cual es de 150 a 300 miligramos, manteniendo una dosis de 75 a 100 miligramos día. También podemos agregar un inhibidor de la P2Y como el copidogrel a 75 miligramos por 12 meses.
Continuando con el tratamiento, los IECA han demostrado reducir las tasas de mortalidad mejorando la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Debe ser administrado vía oral en las primeras 24 horas de inicio del cuadro, excepto en pacientes con hipotensión. En cuanto a los ARA2, estos son alternativas en caso de contraindicación de los IECA de las arterias coronarias y colaterales. Se puede usar la nitroglicerina sublingual a 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis. Las estatinas se van a recomendar por su uso que tienen en cuanto a beneficios en el lumen arterial. Se van a recomendar a una dosis de 40 miligramos vía oral cada 24 horas. Los fibrinolíticos no están indicados en este tipo de padecimiento. La estratificación de riesgo en todos los pacientes es preciso estratificarlos, ya sea por su riesgo isquémico o hemorrágico a corto plazo. Se puede utilizar la escala de TIMI o la de Grace. Con base a la estratificación de riesgo se va a decidir si se ofrece un tratamiento conservador o si se va a realizar la angiografía percutánea de manera inmediata. La escala de TIMI se va a utilizar para riesgo coronario. En ella vamos a tener varias variables y un puntaje. Entre las variables se encuentran 3 o más factores de riesgo como la historia familiar, dislipidemias, hipertensión, diabetes y si esta persona es fumadora. 2 o más eventos de angina grave en 24 horas. Si hay uso de ácido acetilsalicílico 7 días previos, antecedentes de enfermedad coronaria o estenosis mayor o igual al 50%, elevación de biomarcadores cardíacos, cambios en el segmento ST mayor o igual a 0.5 milímetros o 65 o más años de edad. Cada uno de estos rubros va a sumar un punto. Y de acuerdo a esos puntos se va a hacer una sumatoria y se va a establecer posteriormente el riesgo de acuerdo a la siguiente tabla. Vamos a tener en color verde el riesgo bajo, en amarillo el riesgo intermedio y en rojo el riesgo alto. Vamos a tener los puntajes que nos dan y los riesgos de muerte de infarto agudo al miocardio en 14 días, el porcentaje, ¿no? También vamos a tener el riesgo de muerte de infarto agudo al miocardio y revascularización urgente también en cuanto a porcentaje. Y vemos que entre mayor sea el porcentaje va a ser un mayor riesgo coronario y un mayor porcentaje de muerte. La escala de estratificación de riesgo coronario de Grace ya se las había comentado en el SICA con elevación del segmento ST. Pero bueno, en este caso nos mide el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Y bueno, aquí también se utiliza la escala de Clip. Tenemos la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la edad, creatinina y se agregan otros rubros si el paciente tuvo paro cardíaco al ingreso, si hubo cambios en el ST y los biomarcadores y estos estaban elevados. Se hace la sumatoria y igualmente se clasifica al paciente en riesgo bajo, medio o alto. Y de acuerdo al riesgo ya clasificado con la escala anterior, vamos a tener el riesgo bajo e intermedio y como tratamiento de ellos vamos a tener la hospitalización convencional. También se debe de estabilizar y se debe de realizar una prueba de detección de isquemia, una ergometría, una gammagrafía, ecocardiograma de estrés. Si hay isquemia, debemos de revascularizar las arterias coronarias. Esta revascularización va a servir de manera diagnóstica y terapéutica. Si existe un riesgo coronario alto, se tiene que ingresar al paciente a una unidad coronaria. Se tiene que revascularizar y bueno, en este caso no es indispensable demostrar la isquemia. Podemos utilizar un procedimiento quirúrgico por medio del bypass o por la angioplastia coronaria percutánea con o sin colocación del stent.
Para determinar el pronóstico de nuestro paciente debemos tomar en cuenta la función renal, marcadores de activación neurohumoral y el ecocardiograma. En la función renal debemos incluir la creatinina plasmática. Si esta está alterada, va a empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Debemos de sacar la tasa de filtrado glomerular y estadificarlo. De los marcadores de activación neurohumoral están, por ejemplo, los péptidos natriuréticos. Su elevación va a implicar un peor pronóstico para nuestro paciente. Y en caso del ecocardiograma, si nuestra fracción de eyección está disminuida, el pronóstico de nuestro paciente va a ser malo. Esto va a significar que ya tiene anomalías en la estructura y la contractibilidad del corazón. Dentro de la prevención del Zika sin elevación del segmento ST tenemos una prevención primaria en la cual debemos controlar los factores de riesgo modificables como la diabetes mellitus, evaluar las cifras de ayuno postprandiales con base a la edad y tener un monitoreo de la presión arterial. Si nuestro paciente es hipertenso, debemos mantener unas cifras menores a 140/90 o 130/80. Esta última en pacientes con diabetes o nefropatía, aunque también es necesario considerar la edad de cada uno. Debemos suspender de manera definitiva el tabaquismo. En cuanto a las dislipidemias, debemos tener un colesterol total menor a 200, una LDL menor a 100, HDL mayor a 50, triglicéridos menores a 200 y hacer que nuestro paciente practique actividad física aerobia al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos un control de morbilidad. También tenemos que hacer monitoreo de la hemoglobina glucosilada de nuestros pacientes diabéticos. En este caso, ellos tienen que tener una cifra menor a 6.5%. Y la glucemia en ayuno tiene que ser menor a 100 miligramos sobre decilitro. En cuanto continuando con la prevención secundaria, nuestros pacientes hipertensos, diabéticos y nefrópatas deben tener unas cifras diferentes de colesterol. Estas deben de ser menores a 180, la LDL menor a 100, la HDL mayor a 50 y los triglicéridos menor a 150. Nuestro paciente tiene que tener un índice de masa corporal entre 19 y 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, una cintura abdominal en hombres preferentemente menor a 90 centímetros y en mujeres menor a 80. Y de manera definitoria y haciendo hincapié, suspender el hábito del tabaquismo. Continuamos con la angina estable. Esta se va a definir como una angina de esfuerzo en la que no ha habido cambios en su patrón de presentación en el último mes de evolución. Aparece con el ejercicio o estrés emocional y remite con el descanso o con la administración de nitroglicerina. Los factores de riesgo van a ser los mismos para las otras entidades, en los cuales son hipertensión, sedentarismo, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, tabaquismo y antecedentes familiares de cardiopatía. En cuanto a la epidemiología, nos dice que entre mayor edad va a ser mayor su incidencia. Es decir, mujeres de entre 45 a 50 años van a tener una incidencia de 0.1 a 1%. En cambio, las mujeres de 65 a 74 años, su incidencia va a ser de 10 hasta 15%. En cuanto a los varones, de 45 a 50 años van a tener una prevalencia de 2 a 5%. Y en cuanto a hombres de 65 a 74 años, vamos a tener una prevalencia de 10 a 20%. La clasificación clínica del dolor torácico se va a dividir por angina típica, atípica y dolor torácico no cardíaco. En cuanto a la angina típica, esta va a estar confirmada, va a cumplir las siguientes características: malestar retroesternal de duración y tipo característicos, causado por ejercicio o estrés emocional. Va a ceder con el reposo y con la nitroglicerina. En cuanto a la angina típica, la probable va a cumplir 2 de las características anteriores y el dolor torácico no cardíaco va a cumplir solo una de las características anteriores. Dentro de la clasificación otorgada por la Canadian Cardiovascular Society, vamos a tener que se va a dividir en clase funcional 1, 2, 3 y 4. La clase funcional 1 va a tener una actividad normal, no va a causar angina. La angina va a ser secundaria
al ejercicio extenuante rápido o prolongado. La clase funcional 2 va a tener una ligera limitación de la actividad normal. La angina se va a presentar al andar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas, a temperaturas frías, con el estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertarse. La clase funcional 3 va a consistir en una marcada limitación de la actividad física normal. La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. La clase funcional 4, en cambio, va a tener una incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin malestar o angina en reposo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener como principal factor la hipercolesterolemia, el cual, estos ácidos grasos van a fluir por la sangre, van a penetrar al endotelio y subendotelio como cuerpos extraños. Estos van a su vez a liberar factores quimiotácticos, los cuales van a atraer a su vez a los monocitos, al endotelio, y estos van a comenzar a liberar toxinas. En la zona donde se liberaron estas toxinas va a producirse una inflamación extensa, en donde van a ocurrir los siguientes puntos. Va a haber una síntesis de colágeno, migración del músculo liso a la capa muscular, y se va a estimular la llegada del mecanismo autoinmune por los linfocitos T, todo con el fin de formar una capa fibrosa como defensa. Esto para aislar el proceso inflamatorio del organismo. Esta placa va a ser estable y crecer de manera progresiva. Va a tener unas paredes fibrosas, las cuales van a ser gruesas y obstruidas en un 70%. Y esto es lo que nos va a originar la angina de pecho clásica. En cuanto al cuadro clínico, el síndrome se caracteriza por una disminución de aporte de sangre oxigenada al miocardio. Desde un punto estructural, este va a afectar el libre flujo de la sangre a una o más arterias del corazón, principalmente epicárdicas o de la microcirculación coronaria. En la angina, el síntoma más característico de la cardiopatía isquémica va a ser definido como dolor, opresión o malestar, generalmente torácico. La localización más típica es retroesternal y puede percibirse en brazos, epigastrio e incluso la mandíbula. En cuanto al diagnóstico, ante un paciente que consulta por dolor torácico crónico o estable, el médico debe responder a 2 preguntas básicas. ¿Cuál es la mejor forma de confirmar o descartar el diagnóstico? ¿Y qué probabilidad tiene este paciente de que se trate de una angina de pecho? Debemos realizar interrogatorio, exploración física en búsqueda de síntomas y síntomas de angor pectoris. El diagnóstico de la angina es clínico y mediante la historia clínica y anamnesis cuidadosa. Debemos tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, en el que vamos a encontrar. Vamos a buscar cambios eléctricos que sugieran isquemia miocárdica antigua o reciente, inversión de la onda T que sugieran isquemia subepicárdica y complejo QS u onda Q patológicas que sugieren zonas eléctricamente inactivables. Vamos a tener la búsqueda de alteraciones que coexisten con la isquemia miocárdica, tales como crecimiento de cavidades, alteraciones del ritmo o de la conducción. Vamos a tener limitación sintomática como dolor, fatiga, disnea y claudicación, combinación de síntomas como el dolor con cambios significativos del segmento ST. En cuanto a la prueba de esfuerzo eléctrica en banda sin fin para confirmar la sospecha diagnóstica de isquemia miocárdica, esta también va a consistir en una prueba para el diagnóstico. El ecocardiograma de estrés se debe realizar en pacientes con sospecha clínica de isquemia miocárdica que no sean tributarios a ser llevados a prueba de esfuerzo en banda, sin fin, por ejemplo, en pacientes seniles, amputados o discapacitados. La angiografía coronaria va a definir la anatomía coronaria y las características de las lesiones ateroscleróticas en pacientes con diagnóstico clínico de cardiopatía isquémica, confirmando mediante pruebas inductoras de isquemia miocárdica. En cuanto al tratamiento, tenemos las medidas no farmacológicas que ya las conocemos y las pueden leer con más calma. Tenemos el tratamiento farmacológico recomendado que consiste en nitratos, los cuales están indicados para pacientes con cardiopatía isquémica crónica, clínicamente estables o sin insuficiencia cardíaca durante los episodios agudos de angina de pecho.
En este caso, el dinitrato de isosorbide es el de elección con 30 miligramos al día dividido en 3 dosis por 3 a 6 meses. En caso de dolor anginoso, una tableta sublingual cada 5 minutos. Se recomiendan también los calcioantagonistas. ¿En qué casos? En pacientes con cardiopatía isquémica crónica, en pacientes que no tienen suficiente con la monoterapia con beta bloqueadores para controlar los síntomas y en pacientes con cardiopatía isquémica de origen no aterosclerótico, por ejemplo en lactasia coronaria y en angina vasospástica. Los beta bloqueadores, estos se utilizan en pacientes con angina fuertemente relacionado a esfuerzos físicos, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, taquicardia, infarto del miocardio y tono adrenérgico incrementado. Los fármacos recomendados para la prevención son las estatinas para el manejo crónico de pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica con o sin hipercolesterolemia, el ácido acetil para prevenir eventos cardiovasculares y el clopidogrel en conjunto con salicilatos para evitar casos de trombosis. En cuanto a la angina estable, la prevención primaria, pues ya es la misma que ya habíamos comentado anteriormente. Va a ser una práctica de actividad física predominantemente anaerobia, 30 minutos, 5 días a la semana, control de factores de riesgo que son modificables como el peso y suspensión total de hábito tabáquico. Vamos a tener metas para las dislipidemias, el colesterol total en menos de 200, el LDL de menos de 100, HDL mayor a 50, triglicéridos menor a 200. Control de las comorbilidades también. Y vamos a tener metas también para la diabetes, como lo habíamos comentado en la angina inestable. Y bueno, estas son las mismas. Continuamos con la isquemia miocárdica silente. Esta se ha definido como la evidencia objetiva de isquemia miocárdica en ausencia de angina o síntomas equivalentes. La mitad de las pruebas de esfuerzo eléctricamente positivas realizadas en individuos con enfermedad coronaria son demostradas angiográficamente como asintomáticas. Un 30-40% de los infartos del miocardio documentados electrocardiográficamente han sido silenciosos. Y en estos casos se debe admitir que un periodo de isquemia silente precedió y fue de suficiente magnitud y duración para originar un infarto del miocardio. El 25% aproximadamente de los casos de muerte súbita no habían presentado previamente síntomas, a pesar de que la mayoría presentan lesiones coronarias significativas, hasta un 80%. En la angina inestable, los episodios de isquemia miocárdica silente son hasta 4 a 5 veces más frecuentes que los síntomas y representan el 75 a 80% de todos los episodios de isquemia. En cuanto a la clasificación, vamos a tener 3 tipos. El tipo 1 van a ser individuos totalmente asintomáticos. El tipo 2 van a ser pacientes asintomáticos con esta patología previa. Y el tipo 3 van a ser pacientes que tuvieron angina de pecho y episodios también de isquemia silente. La fisiopatología de la isquemia miocárdica silente va a ser por un desequilibrio entre la oferta y demanda del oxígeno del miocardio, como en las patologías anteriores. Esto que va a producir una hipoxia ística, la cual a través de la utilización de la glucólisis anaerobia va a desencadenar la acumulación del ácido láctico y va a disminuir el pH. La acidosis metabólica produce un trastorno en el transporte de calcio y como consecuencia va a disminuir la relajación y posteriormente la contractibilidad ventricular y el engrosamiento sistólico de la pared. Esta alteración de la función ventricular va a desencadenar dilatación y aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, lo cual disminuye el flujo sanguíneo subendocárdico. Se ha demostrado que esta patología ocurre a una frecuencia cardíaca y a un nivel de ejercicio menor que la sintomática, lo que indica que aparece a un menor consumo de oxígeno por parte del miocardio. La mayor frecuencia de accidentes isquémicos en horas de la mañana parece deberse al aumento de la actividad física y adrenérgica en estas horas del día. Hoy se sabe que esta patología tiene ritmo circadiano con predominio de los episodios isquémicos en horas de la mañana, lo cual semeja al seguido por la secreción de catecolaminas. ¿Cuáles son los mecanismos de ausencia de dolor? Va a haber una disminución del sistema de alarma de la angina de pecho tipo 1 y 2. ¿Cuáles pueden ser estos sistemas de alarma que están disminuidos? Pues las lesiones del sistema nervioso que afectan las vías del dolor,
Puede haber alteraciones en el umbral del dolor, cirugía de revascularización previa, denervación quirúrgica, trasplante, por ejemplo, infarto al miocardio previo por destrucción de receptores miocárdicos para el dolor y denervación. Estos son los trastornos psíquicos. En menor cantidad del miocardio isquémico en el tipo 3 puede haber una duración corta. Los episodios isquémicos son de muy corta duración y protección de los vasos colaterales. En cuanto al cuadro clínico, se deben considerar cuando en ausencia de dolor se presenta alguna de las siguientes situaciones. La isquemia silente es asintomática y la exploración física suele ser anodina fuera de los episodios. Puede haber una prueba de esfuerzo positiva en individuos asintomáticos de alto riesgo. Puede haber cambios concluyentes del segmento ST durante la monitorización electrocardiográfica ambulatoria con Holter excluidos. Los resultados falsos positivos. Prueba de esfuerzo positiva en pacientes con enfermedad coronaria conocida. Defectos reversibles de la perfusión miocárdica demostrados en la gammagrafía de esfuerzo con talio 201 o con tomografía por emisión de positrones y alteraciones en la transmisión de la contractilidad segmentaria en reposo o en esfuerzo. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos métodos que evalúan las consecuencias eléctricas de la enfermedad coronaria. Tenemos la prueba de esfuerzo y la monitorización electrocardiográfica ambulatoria o el tipo Holter. Los métodos que estudian la perfusión miocárdica son el talio 201 y la tomografía por emisión de positrones. Los métodos que valoran la contractilidad miocárdica es la ventriculografía isotópica de esfuerzo y ecocardiografía de esfuerzo. Otro es el Cardiac Best. Los métodos que permiten estimar la función metabólica indirectamente la isquémica miocárdica son la resonancia magnética por espectroscopía. En cuanto al tratamiento, este también se va a dividir por los grupos 1, 2 y 3. Los pacientes del grupo 1 van a tener como tratamiento la corrección de factores de riesgo modificables. Farmacológicamente, estos pacientes deben ser tratados de la misma manera que los pacientes con las crisis isquémicas sintomáticas. Las estatinas en este caso van a disminuir el número de episodios de isquemia asintomática. En los pacientes del grupo 2, la revascularización coronaria es más eficaz que los tratamientos farmacológicos para su control. Y en el grupo 3, la severidad de la carga isquémica total y el grado de respuesta al tratamiento médico indicarán la exploración angiográfica de la cual pueden derivarse el tratamiento quirúrgico. Vamos a compartir 10 datos curiosos del colibrí. Estas pequeñas aves solo se pueden encontrar en el continente americano. Es el pájaro más pequeño del mundo, mide alrededor de 5 centímetros y pesa aproximadamente 2 gramos. Su corazón en estado de reposo late entre 500 a 700 veces por minuto y en estado activo puede latir 1200 veces por minuto. Gastan gran cantidad de energía por el vuelo, por lo tanto necesitan comidas frecuentes en un día, consumen hasta 5 veces su peso corporal. Viven de 3 a 5 años en su hábitat natural y se ha visto que en cautiverio pueden vivir hasta 10 años. Los colibríes no pueden caminar o saltar. Utilizan solo sus patitas para sostenerse en las ramas. Es capaz de volar en cualquier dirección. Y él puede aletear entre 50 hasta 200 veces por segundo. El término zun zun hace referencia al sonido de sus alas que hacen al volar. En México existen varias leyendas sobre el colibrí.